Quiero decirles, amados hermanos, que damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en el Centro de Avivamiento Elim, acá en la ciudad de Hamilton, New Jersey. Nuestro deseo es que la palabra de Dios llegue a cada uno de nosotros como un bálsamo, ¿verdad? Porque siempre estamos necesitados de oír que Dios nos hable. Y en esta tarde vamos a hablar del tema la apostasía. La apostasía. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué este tema? ¿Verdad? Quiero decirles que en Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 se nos habla de algo muy importante. Los versículos del 2 al 3. Dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre nuestra reunión con Él, mis hermanos, les rogamos que no se dejen confundir en sus mentes, ni se perturben por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera de nosotros, diciendo que aquí el día del Señor ya ha llegado. Y que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir, amados hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, tiempos peligrosos. Sí. Si usted abre el Facebook en su teléfono celular, va a encontrar una fila de predicadores, una fila de personas que están diciendo: Dios me dijo, Dios me reveló, me mostró en un sueño, me habló en una revelación. Y muchas de las cosas que se están hablando no son realmente de parte de Dios. Jesús nos dijo que en los últimos días, en los últimos tiempos, habría apostasía. Vamos a ver qué quiere decir la palabra apostasía, ¿verdad? Para los que no la conocen. Apostasía es romper con la fe y apartarse de los principios del Evangelio. Apostasía, según el diccionario cristiano, es rechazo al cristianismo. Entonces, no se va a manifestar el fin de los tiempos, ni la venida del anticristo, ni la venida del falso profeta, sin antes haber lo que el apóstol Pablo nos dijo, el tiempo de apostasía. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el verdadero evangelio que nos habla el libro de los Hechos, los primeros cristianos, ellos iban aún hasta el sacrificio, hasta la muerte. Iban hasta ser sacrificados, muchos hasta fueron torturados por causa del evangelio. Pero el evangelio que se vive en nuestros días es un evangelio muy diferente. No es el genuino evangelio que Jesús estableció, ni el genuino evangelio que predicaron el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles de nuestro Señor. La apostasía, hermanos, según la Biblia, se considera un delito tan grave como el adulterio, como el homicidio. Y hay varias formas, hermanos, que nosotros queremos enseñar en esta tarde, porque hay un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Y es cierto, no todo lo que se dice ser evangelio es un genuino evangelio. Hay quienes tuercen las escrituras a su manera, y de ahí han salido muchas denominaciones, de ahí han salido muchas sectas, han salido falsas enseñanzas, han salido falsos apóstoles. Pero nosotros en esta tarde, lo que Dios quiere que aprendamos es a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros vamos a decir, nosotros sabemos la diferencia entre luz y tinieblas. Claro, ¿verdad? Yo apago el switch de este apagador y se apagan las luces y se pone oscuro.
Es fácil Sí. discernir entre tinieblas y luz. Pero discernir entre luz y luz hay que tener cuidado, ¿verdad? Exactamente. Entonces el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y tradicionalmente hemos dado por sentado que algunos que forman parte de la iglesia de Cristo, los que una vez gustaron de la buena palabra de Dios, los que gustaron de los poderes del siglo venidero, después cayeron y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Es el propósito de este estudio ahondar con este tema y tratar de dar respuestas a varias interrogantes que siempre hay alrededor de este mismo. Entonces, la palabra apostasía, aparte de definirse como romper con la fe y apartarse de los principios del Evangelio, literalmente se traduce como pararse lejos de. En el original griego se transmite la idea de un apartamiento, diserción, abandono y rechazo de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos, hermanos, que hay siete puntos que nosotros tenemos que estudiar y que considerar con relación a caer en la apostasía. Muchos dicen, pero fulano, tanto que predicaba, iba por las naciones, cantaba hermoso y la gente lloraba y eran ministrados. ¿Y por qué ahora se ve que ya está allá en Roma besando la mano del señor fulano de tal? Apostató de su fe. ¿Qué pasó? Nadie se resbala por primera vez, ¿verdad? Nadie puede tener un paso en falso si no lo considera antes primero. Y aquí vamos a ver los 7 puntos que pueden hacer literalmente caer una persona en apostasía. La primera, falsos maestros. Seguir usted en el Face o seguir en sus enseñanzas a algunos de los falsos maestros. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24:11. Los que tengan sus Biblias, ahí les voy a agradecer que nos ayuden con las citas. Mateo 24:11. Mateo está en el Nuevo Testamento. 24:11. A ver qué nos dice la escritura ahí. ¿Lo encontraron? Sí, amén. Ajá, por favor, lea lo que lo tenga. 4:11. Sí, 24:11. Dice, el 11 dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. No, espérese. 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas y Ahora sí. muchos se engañarán. El 11. Sí. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mire lo que dice la escritura. Nosotros estamos viviendo los últimos días y se levantarán falsos maestros. Maestros que no disciernen bien y conocen las escrituras, que torcerán esta escritura y dice que a muchos van a engañar. Por eso es que en esta tarde el Señor nos da una voz de alerta. También se considera que uno de los puntos de la apostasía es cuando se cae en tentación. Lucas 8:13. Lucas 8:13, también Nuevo Testamento. Lucas 8:13. ¿Lo tienen? Si no, yo lo puedo leer acá.
Sí, aquí está 13. Ajá, Lucas 8:13. Dice, y en aquellos, el 13 dice, Mateo 8:13 dice, Lucas 8:13. Lucas, sí, pues estoy en Lucas 8:13. Dice, y en aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Amén. Los que fundaron su casa sobre la roca reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, o sea, no tienen buen fundamento, creen por algún tiempo, pero cuando viene la tentación, tropiezan. Otra de las cosas que estorba y nos hace caer en apostasía es la mundanalidad. Segunda de Timoteo 4:4. Segunda de Timoteo 4:4. Yo se los tengo por aquí. Dice, y volverán de la verdad su oído y se inclinarán a las fábulas. Las fábulas son cuentos, ¿verdad? Nada genuino de la doctrina. Fábulas, cuentos, historias. Historias, así es. Entonces, otro de los puntos que tenemos es consiguiendo y tratando de tener un conocimiento defectuoso de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Esto está cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 2, 19. Todo lo probamos con la Biblia. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Ay, qué texto tan tremendo!, ¿verdad? Amén. Muchos preguntan, bueno, pero ¿por qué los hermanos fulanos, tan firmes que se veían, tan gozosos que cantaban, y se fueron? Salieron de nosotros, dice, porque no eran de entre nosotros, no eran de nosotros. Y luego lo más triste que nos dice, que amaron las cosas del mundo y se fueron, pero no me van a decir que se fueron para ser más bendecidos y para ser más prosperados, ¿verdad? No. Salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Verdad que sí? Hay quien dice, bueno, ya yo tengo 10 años en el Evangelio sirviéndole al Señor. Y desde que yo me convertí me dijeron, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no ha venido, ya me cansé de esperarlo, ya me voy. Me voy al mundo, me voy a los deleites, porque Cristo no ha venido. Si hubieran permanecido con nosotros, desde luego que hubieran sido muy bendecidos, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. También otra de las cosas que estorban para que nosotros podamos caer en una apostasía es la persecución. Mateo capítulo 24, versos 9 y 10. Mateo. Nos dice algo. Mateo 24, 9 y 10. Mateo 24. Nuevo Testamento también. 9, 24, 9, 10. Sí, Mateo. capítulo Mateo, 24, 9 al 10. Fíjense qué bien dice esta escritura. Entonces. ¿Lo tienen? Sí, amén. Amén. Verso 9 y verso 10. Dice, en ese tiempo
los entregarán a tribulación y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y harán tropezar a muchos. Y unos a otros se aborrecerán. Y unos a otros se traicionarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la apostasía, el amor de muchos se enfriará. Ay, pero yo cuando me convertí tenía tanto gozo, le servía al Señor tan contenta. Pero al pasar los años vinieron las críticas, las persecuciones. Me decían protestante, me decían aleluya. Y mejor dejé ese camino. Eso es por causa de los tropiezos, por causa de los murmuradores. Pero dice la Biblia que esto es señal de ¿qué? De los últimos días. Los últimos tiempos. Otra de las cosas que nos hace caer en apostasía es el abandono de la oración, del cuidado de nuestra vida espiritual, de la asistencia a adorar a Dios y a servirle en una congregación. Muchos dicen, yo no necesito ir al culto, yo pongo el Facebook y ahí oigo a este predicador y ahí me edifico. Déjame decirte que no es igual. No es igual. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú te congregas sientes el calor de los hermanos, la bendición de cantar junto con otros, la bendición de que oren por ti, la bendición de que cuando estás enfermo oren por ti y el Señor te sane. Cuando estás atribulado, aquí vienes y te gozas y te alegras y te vas contento. Aleluya. Por eso es que dice no dejando de congregarnos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abandonamos nuestra vida de oración, ¿qué es lo primero que sucede? Si tú no oras, por ejemplo, estás acostumbrado a orar todos los días, pero si el lunes dejaste de orar, el martes dejaste de orar, el miércoles notas que en el trabajo ya estás enojado, estás airado, estás de mal carácter. ¿Por qué? No oraste, no te fuiste a la presencia de Dios y decirle, Señor, en tus manos pongo mi día, en tus manos pongo, Señor, mi vida, cualquier peligro que haya, cualquier malentendido que haya. Dame fuerzas para trabajar así de fuerte como estoy trabajando. Dame ánimo, Señor, para seguir adelante. Amén. Ahí te fortaleces, te vigorizas, hablas con Dios. Pero cuando dejamos de hablar con Dios, se debilita uno. Nos debilitamos espiritualmente. Cierto. Y después todo se nos hace malo, todo lo criticamos, de todo andamos de mal carácter. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión, esa comunicación con Dios. Y entonces nos dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos de no abandonar nuestra vida espiritual. Hebreos capítulo 10, vamos a ver los versos 25 al 31. Hebreos 10, 25 al 31. Hebreos. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Amén. 10. Capítulo 10. ¿Cómo dice? Capítulo 10, versículo 10. 25 al 31. Dice el 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ya se acerca. Amén. Dice el 25. Y el 26 que dice, porque para cualquiera que peque voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que ofrecer por los pecados, sino que está preparado para él juicio terrible y el celo de un fuego que ha de consumir a los adversarios.
Porque si quebrantada la ley de Moisés morían sin compasión por la palabra de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que recibirá el que ha pisoteado al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre de su pacto, por lo que el tal fue santificado, blasfemando al Espíritu de gracia? Hermano, qué cosas tan tremendas. Aquí nos dice que cuando nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no hay más sacrificio por los pecados. El único que puede limpiarnos de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único que puede salvarnos es el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Y si nosotros tenemos tan en poco esa preciosa sangre de la cual cantaba el hermano Neri, esa sangre carmesí, entonces ya no hay más salvación y remisión para nosotros. No podemos menospreciarla, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Tenemos que sacar un tiempo para estar en comunión con el Señor. Entonces aquí, hermanos, la parte que nos dice, punto número 7, la incredulidad nos lleva a la apostasía también. Hebreos 3, 12. 3. Hebreos capítulo 3, verso 12. La incredulidad nos lleva a la apostasía, nos dice aquí. 3:12. 3:12. Tened cuidado. Amén. ¿Cómo dice? Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Ay, hermano, qué texto, ¿verdad? Amén. Ganas dan de ponerlo aquí con un letrero grandote, ¿verdad que sí? Uh-huh. Por tanto, hermanos míos, mire a quién le está hablando el apóstol Pablo. A los hermanos. Uh-huh. No les está hablando a los de inconversos de la calle. No. Ni a los primos, ni a los sobrinos. Está hablándole a los hermanos en Cristo. Amén. Por tanto, hermanos míos, tengan cuidado de que no haya entre ustedes alguno de corazón malo, de corazón de incredulidad. Y miren qué cosa. Y puedan ser ustedes apartados del Dios vivo. Hay que tener cuidado, hermanos, a quien escuchamos consejo. Hay que tener mucho cuidado quién nos da un consejo, porque si no viene de parte de Dios, nos va a desviar del camino. Uh-huh. Hay muchos consejeros, ¿verdad que sí? Sí. Y hay muchos terapeutas y muchos psicólogos y analistas, pero si no están basados en la palabra de Dios, no sigas ese consejo. Porque te dan un consejo que no es del Señor. Y dice aquí, tengan mucho cuidado que no haya alguno de ustedes de corazón malo, de incredulidad, y ustedes por causa de eso puedan ser apartados del Dios vivo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Puede un cristiano convertirse en apóstata? ¿Qué me dicen ustedes? Ya vimos 7 puntos. ¿Puede un cristiano convertirse en un apóstata? Pues si se deja de... Pienso que sí. Sí. Sí, sí. Sí, hermano, sí. No deja... Sí. Sí. ¿Puede un cristiano rechazar el cristianismo después? Sí. Por rencor, por ira, por coraje, por incredulidad, por abandono de oración, por una vida espiritual descuidada, por seguir a falsos maestros, por tentaciones, estudiamos, por mundanalidad,
por no creer verdaderamente en Cristo, y a veces hasta por la persecución. Sí, puede un cristiano también, pero hay lo que se llama el granito negro del arroz, que vamos a hablar en esta tarde. Cuando un cristiano se envuelve a ser padrino de bodas no cristianas, de bautizos no cristianos, bautizos de niños, confirmaciones de niños, o envolverse en los rezos de un funeral, puede caer fácilmente en la apostasía. ¿Saben eso? Sí. Por eso el apóstol nos da un consejo y dice que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado. Y en el verso 13 de Hebreos 3 dice, antes bien, examinémonos cada día, mientras todavía se dice el día de hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Satanás puede engañar y puedes tú caer en una apostasía. Hay dos tipos de apostasía, hermanos, y lo vamos a aprender hoy. La apostasía reversible y la apostasía irreversible. Vamos a ver, la apostasía reversible es el ejemplo clásico de Pedro, a quien el Señor le advierte a Pedro sobre la prueba que le vendría. Y le dijo, me vas a negar 3 veces. ¿Sí? Sí. Y Pedro, ¿qué hizo? Apostató, se apartó, rechazó la fe y dijo, yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Sí, cantó el gallo. Cantó el gallo 3 veces. En esta semana, que para algunos le llaman la Semana Santa, ellos recuerdan cuando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro se estaba ahí calentando con otros y le dijeron, tú eras de los del maestro, tú eras de los de Jesús. No, yo no. Lo negó. No negó 3 veces. Apostató de su fe. Uh-huh. Sí, hermanos. Esa es una apostasía reversible. ¿Por qué le llamamos reversible? Bueno, porque el apóstol fue perdonado y fue restaurado por el mismo Señor. En Juan capítulo 21 se nos dice que el Señor le dijo unas palabras. Vamos a considerarlas. Juan capítulo 21, versos 15 al 18. Esta es una apostasía reversible. O sea, sí se apostató, pero fue perdonado y se restituyó, ¿verdad? Juan capítulo 21. Aquí lo vamos a ver. ¿21 qué? Juan 21 del 15 al 18. Okay. Qué clara está esta escritura, hermanos. Amén. Juan 21. Juan 21, hermano, del 15 al 28. 15, 18, ¿no? De 15 al 18, sí. Acuérdense que le negó 3 veces. Sí, 3 veces negó. ¿Y qué dice la Biblia? El 15. Cuando ellos comieron, ¿quién lo tiene? Yo, amén. Léelo, por favor. El 15 dice, entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacientan mis corderos. El 15 dice. Uh-huh. Aquí yo quiero que analicemos esto, hermanos. Fíjense bien que aquí este versículo se enseña mal y vamos a aprenderlo. Dice, cuando ellos comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?
¿Qué estaban comiendo? Mm, Estaban comiendo peces, pescados. pescado, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, amén. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ¿me aman más que a estos? ¿Quién era Pedro? Un Un pescador. pescador. Entonces lo que le quiso decir, Pedro, ¿me aman más que tu trabajo? Y él le dijo, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son masculinos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué le estaba queriendo decir? Si me amas más que tu trabajo de pescadería y de pescador, apaciéntame los hombres que traigo a ti. Y le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Sí, amén. Aquí ya no son corderos, aquí ya son ovejas. Ovejas, sí. Y luego le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido, porque le dijo ya 3 veces me ama, le respondió, Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderas, en femenino. ¿Verdad que difiere mucho de cómo ustedes lo tienen en la Biblia? Sí, sí, Pues sí, así es como fue. Entonces, fíjense bien, Pedro le negó 3 veces, ¿sí? Sí. Apostató 3 veces, Ujú. pero 3 veces el Señor le muestra que lo ama. Sí. Y que le da una asignación y un trabajo donde le dice, Pedro, ámame más que tu trabajo de pescadería y pastorea mis corderos, mis ovejas y también, ¿qué dice? Mis corderas. ¿Por qué? Porque hay corderos y hay corderas, femenino, masculino. A eso se refirió el Señor. Entonces, esta fue una apostasía reversible. Pedro apostató, pero fue perdonado. Y fue una apostasía reversible. Quiero que vean Hebreos 6:6. ¿Qué nos dice? Hebreos 6:6. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Aquí está la apostasía reversible. Pero regresaron al pecado Ujú. y sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificarían para sí mismos al Hijo de Dios y lo expondrían a vituperio. Cuando tú sientes que has apostatado en algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Señor ya derramó su sangre preciosa por tus pecados. Ya el Señor ya hizo la obra. Entonces, aquí sí se puede llamar la apostasía reversible. Pero hay una apostasía, y hay que tener cuidado con esto, que es una apostasía irreversible. Quizá este es un punto muy difícil, hermanos, y quiera Dios que ninguno caigamos en esto. Debido a que la pregunta que inmediatamente nos hacemos es, ¿hay apostasía irreversible en la iglesia de Cristo? Sí. Lamentablemente sí.
pero nosotros debemos evitar llegar a ella. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es predestinada, y esto quiere decir que es un decreto de Dios ya firme. Y todos los que formamos el cuerpo de Cristo hemos sido hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Y somos hijos de Dios y tenemos restauración y somos de una manera muy hermosa bendecidos. Pero hay que entender que esto no es permiso para pecar o para alejarse de la comunión con Dios, ¿sí? Él nos permite alabarle, glorificarle por su misericordia. Pero en las epístolas de Pablo se nos habla de la doctrina apostólica revelada en cuanto a la iglesia de Cristo. Y vamos a ver unos ejemplos. En 2 de Timoteo 4:10 se nos habla de un hombre llamado Dimas. Dimas hizo algo que desagradó al apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Mire lo que dice. Porque Dimas me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Dimas abandonó al apóstol Pablo. Dimas abandonó el ministerio que le había sido asignado. ¿Por qué? Pablo dice por qué. Amando más a este mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? La carne, el pecado, la lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Dimas fue uno de los que abandonó la fe. Ananías y Zafira, ¿se recuerdan de ellos? ¿Quién se recuerda de Ananías y Zafira? Fueron culpables de mentir al Espíritu Santo y eso le significó la muerte física. Ajá. ¿Se recuerdan? Sí. Mintieron en la venta de la propiedad. Le mintieron a los apóstoles. Nos dieron todo completo de dinero. Dijeron al cabo, los apóstoles no se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero hay un Dios. Hay Dios que revela todo. Hay un Dios que todo lo ve. Porque, Dios ¿Verdad? todo aquí. Y cuando el apóstol le pregunta, ¿no vendieron en tal dinero la propiedad? Mintieron. Ujú. Cayeron muertos, ¿verdad? Sí. Y eso no fue en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Ujú. Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás para aprender a no blasfemar. Ujú. ¿Sí? ¿Será esto una apostasía irreversible? Sí. Sí. Fueron entregados a Satanás. ¿Por qué? Por su conducta. Ujú. El apóstol Pablo. Judas. ¿Qué me dicen de Judas? Judas fue un discípulo del Señor. Sí. ¿Pero qué hizo? Caminó con Jesús 3 años. Oyó sus enseñanzas. Era el tesorero del grupo. ¿Y qué hizo? Entregó al Señor. Lo entregó. Nunca fue parte del cuerpo de Cristo. Y además fue un vaso de deshonra. Sí. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose. Ahorcado. El remordimiento. Quizá. ¿De qué le sirvieron las 30 piezas de plata? De nada, porque la revolvió para atrás. De nada. Que hasta el día de hoy el campo que se compró con esas 30 Recogió ese y ese se compró el campo para... y no se ha hecho nada, es un terreno maldito porque no hay nada ahí. Ujú. El mensaje a la iglesia de la Odisea dice en Apocalipsis 3, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Aquí nos habla de cristianos tibios que van a ser lanzados a la grande tribulación. Hermanos, ¿por qué? Por su tibieza espiritual. Porque un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, al cabo el pastor no me ve. O meterme al Facebook o al TikTok o a la pornografía en el celular, al cabo los hermanos no me miran. Pero Dios también ve todo eso. Pero el Señor está mirando. Cierto. Y dice que lo tibio lo va a vomitar de su boca. Lo tibio no pertenece al cuerpo, quiere decir que no pertenece al cuerpo de Cristo. La apostasía, hermanos, es algo tremendo, tremendo. Y la Biblia nos habla claramente que nosotros tenemos que cuidarnos. Y esto nos hace pensar que hay gente entre el pueblo de Dios que van a apostatar de su fe en los últimos días. Yo me recuerdo que en una ocasión a una iglesia de allá de un pueblito de Colima llegaron un grupo de soldados, hermanos, con sus pistolotas y sus rifles, en pleno culto, hermanos. Y entonces empezaron, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Celebrando un culto al Señor. Sí, muy bien. El pastor y los diáconos y todos los hermanos ahí todos asustadísimos. Llegaron estos. A ver, ¿cuántos de ustedes son verdaderos cristianos? Los cristianos verdaderos, vénganse de este lado, porque los vamos a matar. Vénganse los verdaderos cristianos de este lado. Y los que quieren renunciar a su fe en Cristo, vénganse de este otro lado. No, pues el montón de gente iba para el otro lado, ¿verdad? Con todos que no creyeron. Y el pastor y 2 o 3 hermanitos de este lado. Y llega el hombre, le apunta con el rifle al pastor aquí y le dice, renuncia a Cristo o lo mato. Y el pastor dijo, no, yo no voy a renunciar a mi Señor. Máteme. Y va con el otro y renuncia a Cristo y lo mato. No, yo no renuncio a mi Señor. Y los otros allá, sí, nosotros renunciamos a Cristo, déjenos vivos. Y el hombre bajó el arma y dijo, yo soy cristiano también. Vine a probarlos en su fe. Qué vergüenza, hermanos. Os dejó ahí. Hermano, Estaba probando. los estaba probando. Pero la Biblia nos dice que todos aquellos que no estuvieron preparados para el rapto de la iglesia, para la venida hermosa en los cielos, en las nubes que viene el Señor, Amén. los que no estén preparados, dice, se quedarán. Sí. Y va a ser una grande multitud. Va a ser llor y coger. Y les van a decir, o renuncias a tu fe, te ponemos el sello para que compres y vendas y hagas de todo, o sigues con tu fe y te matamos. No va a haber otra. Tú escoges. ¿Por qué? Porque no estabas preparado para cuando Cristo vino y te quedaste. Ujú. Y no hay otra. O te dejas matar o renuncias a tu fe. Y yo le decía a algunos hermanos en una ocasión, hermanos, de cualquier cosita nosotros dicen, ay, yo voy a dejar al Señor, ya no le voy a servir al Señor por cualquier tontería. Y si estuvieras en una persecución, ¿qué harías? Si te dicen renuncia a tu fe, ¿renunciarías a Cristo, al que te salvó, No. al que derramó su sangre preciosa por tus pecados? Hay que pensar, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Por eso la pregunta es, ¿habrá cristianos que llegarán a ser apóstatas? Y la respuesta tristemente es
Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay alguien que no está firme en su fe. De cualquier cosita se desvía. Ay, el pastor no me saludó este domingo. Estaba en la puerta y me ignoró. Yo ya no vuelvo más a la iglesia. Por una cosa tan simple te vas. Dejas a Cristo por eso. Porque a lo mejor el pastor estaba distraído y no te puso la atención o anda con problemas en la cabeza que a saber qué estará pasando el pobre pastor. O porque yo me enfermé y nadie de los hermanos me vino a visitar. Hermanos, esas son niñerías. En un tiempo de persecución, de fuego, de prueba, ¿qué va a pasar? Vamos a renunciar a nuestra fe. Tenemos ejemplos en los 3 jóvenes hebreos. Los metieron al horno de fuego, pero dijeron, a nuestro Dios serviremos y a tus ídolos no vamos a adorar. ¿Y qué pasó? Vino un cuarto personaje al horno de fuego, fueron librados. Dice la Biblia en el libro de Daniel que ni siquiera sus ropas olían a humo. Eso es tener fe. Amén. Y esta tarde nosotros vamos a hacer un análisis. Pablo decía que Dimas lo había abandonado por las cosas de este mundo. Y Pedro, a pesar de que había negado al Señor durante 3 veces que cantó el gallo, reconoció que había fallado. ¿Y qué dice la tradición? Porque la Biblia no lo dice, lo dice la tradición, que cuando intentaron matarlo, él dijo, yo no quiero morir como mi Señor crucificado con la cabeza para arriba. Pónganme la cabeza para abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Muchos dicen que fue decapitado, otros dicen que fue crucificado boca abajo, pero fue torturado y no renegó de su fe. ¿Por qué? El Señor le había dicho, Pedro, ¿me amas más que a estos peces, tu trabajo, estas tus cosas seculares? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis corderas. En otras palabras, agarra el ministerio que te estoy ofreciendo, Pedro. Cuando nosotros nos sentemos en nuestras casas, en la sala o en el cuarto, pensemos y analicemos hasta dónde llega mi fe. ¿Yo de verdad le estoy sirviendo de corazón al Señor? ¿O también como Demas voy a ser un apóstata y me voy a apartar amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios? Es tarde para reflexionar. Es una tarde para nosotros reflexionar. Amén. Porque muchos creen que los predicadores que hay modernos dicen, ven a Cristo, todo te va a salir bien. Ven a Cristo y mira, vas a tener una vida feliz y todo eso. Sí, en parte es verdad. Sí. Pero Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día Amén. y sígame. Jesús no predicó un evangelio fácil como los del internet que andan predicando y que Dios te va a dar prosperidad y que si vienes a Cristo va a tener carro del año y 5 edificios y 5 buildings propios. No, hermano. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gloria a Dios. No importa que aquí no seamos millonarios.
Lo importante es que tengamos a nuestro Señor en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Lo importante es que seamos felices. Aleluya. Lo importante es que llevemos una vida cristiana victoriosa, sin apostasías. ¿Por qué esto, hermano? Yo duré 2 días hablando con el Señor y diciéndole, Señor, ¿qué voy a enseñar en la tarde del domingo? ¿Qué voy a enseñar la tarde del domingo? Ay, hermano, y todos los sermones se me venían acá, lo que he predicado. Y no hay, Señor, ¿qué? Hasta que esta mañana. Entonces dije, Señor, tú quieres que hablemos sobre apostasía. Pero es un mensaje un poco fuerte para una obra que se levanta. Y el Señor decía, no, otra cosa no, apostasía. ¿Por qué? Porque en nuestros días, hermanos, nosotros tenemos que discernir que no todo lo que tú ves en el Face, que no todo lo que se predica, porque menciona en la Biblia ya es de Dios. Hay falsos maestros, dice la Biblia, y hay falsos profetas. Por lo tanto, nosotros tenemos que discernir qué es lo que se está enseñando, porque si no te lo prueban con la Biblia, no lo aceptes, no lo recibas. Tiempos finales, tiempos peligrosos. Y dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas hasta de demonios. Así es. ¿Por qué? Porque Satanás se viste y se transforma como ángel de luz. De ahí la enseñanza, discernir entre luz y luz. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos guardados. Amén. En estos tiempos finales. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Guárdanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu preciosa mano, para no ser desviados, Señor, a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, a evangelios modernos, donde todo le digan que está bien, donde el pecado sea bien visto, donde los abortos sean aceptados, donde todos los hombres y mujeres que se han desviado, Señor, ellos puedan decir que están bien delante de ti. Señor, guárdanos en estos tiempos finales. Ayúdanos a permanecer en los fundamentos bíblicos y doctrinales que tú nos has enseñado y jamás desviarnos, Señor, de lo que dice tu preciosa palabra. Guárdanos en nuestro corazón, Señor. Pon el deseo y el hambre de aprender más y más de las Escrituras, de entender más y más de ti, Señor. Perdónanos si nuestra mente ha tenido incredulidad. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecados delante de ti que no te han agradado. Perdónanos, oh Dios, si en algo te hemos ofendido, pero no permitas que nosotros seamos desertores de la fe. Padre, guárdanos de la apostasía en estos últimos tiempos y bendícenos para gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias, muchas gracias. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la